Estando en ejercicios, pues estás viendo el misterio del Verbo encarnado, que todavía no acaba el tiempo de Navidad. Y después de que Jesucristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, llevamos 2000 años de teología tratando de desentrañar el misterio, de una realidad divino-humana. Es verdadero Dios y verdadero hombre, y la Iglesia fundada por Jesucristo es una realidad divino-humana. Y el movimiento Regnum Christi y todas sus ramas participamos de ese misterio de la encarnación. Y entonces, si no hemos logrado, y no lo vamos a lograr porque es un misterio, Dios, verdadero hombre, no se puede explicar plenamente y absolutamente con palabras humanas, con fórmulas humanas. Sí hay una historia del dogma que se va desarrollando. Y de alguna manera lo mismo pasa con la Iglesia, que ha tenido diversas imágenes, diversas figuras. Hoy se prefiere hablar del pueblo de Dios, y en el pueblo de Dios como imagen de la Iglesia, pues la necesidad de la comunión, y entonces la teología de la comunión y vivir la comunión como pueblo de Dios. La Lumen Gentium trata de explicar las distintas vocaciones que hay en este pueblo de Dios, y hay distintos capítulos. De la misma manera, el movimiento obra de Dios entre los hombres es una realidad divino-humana que no podemos explicar completamente. La teología, el arte, son más ricos que el derecho, porque el derecho se tiene que poner en fórmulas muy concretas, muy precisas, que te limitan para poder expresar toda la realidad del misterio. Y entonces no nos debe sorprender que en el derecho canónico no quepa completamente en las fórmulas que existen hoy y que existirán en el futuro la realidad de toda la Iglesia. Y por eso el derecho va evolucionando. Y primero es la realidad y luego es el derecho. Así ha sido en la historia de la Iglesia, así ha sido la historia del derecho canónico y el desarrollo del derecho canónico. Entonces no nos debe entristecer, ni sorprender, ni desilusionar que la formulación que hoy encontramos para el movimiento no nos satisfaga ni explique plenamente la realidad del movimiento. Dicho esto, creo que la fórmula de la federación, tal como la terminamos encontrando al final de todo este proceso largo y a veces tenso, ha sido una obra del Espíritu Santo a través de nosotros, todas las ramas, como instrumentos. Y ha sido algo maravilloso ver cómo ha resonado en los corazones de nosotros, miembros del movimiento en cada una de sus ramas, la Legión de Cristo, las consagradas, los consagrados. En la cena de Navidad en México estaba yo junto a un consagrado y me comentó esto de otro consagrado. Dice que se puso a leer los estatutos en la capilla con la buena disposición de ofrecerle a Dios y entregarle todo lo que no le gustara. Y no lo encontró. O sea, sintió plena satisfacción después de leer los estatutos, de decir, yo me identifico con esto. Tenía miedo
tiene más de 30 años de consagrado. Y, encontró en ese texto nuevo lo que es él, lo que ha sido él y lo que es su vocación. Yo he platicado, me han escrito muchos, no tantos así, no crean que te llegan tantas cosas, gracias a Dios. Pero, con agradecimiento, con satisfacción de que hemos llegado a algo que nos puede ayudar verdaderamente a caminar como apóstoles juntos y a ser instrumentos de Jesucristo nuestro Señor para que Dios se haga presente en el corazón de las personas, de las familias y de la sociedad. Venía yo en el avión pensando qué iba a decir y no sabía cómo iba a estar esto, que me iban a presentar ustedes alguna cosa. Y entonces, en lugar de irme a los estatutos, al reglamento, a lo que tenemos, me fui a lo antiguo y empecé con las constituciones de los legionarios de Cristo. Y antes del número 1, algo que no pertenece propiamente a las constituciones, es el número 1 de la Perfecta Caritatis. Y lo quisiera leer porque creo que está en el espíritu de los estatutos, está en el espíritu del reglamento. Y está sobre todo, debería estar en el corazón de cada uno de nosotros como personas consagradas. Todos los que son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos y fielmente los profesan, se consagran de modo particular al Señor, siguiendo a Cristo, quien virgen y pobre redimió y santificó a los hombres por su obediencia hasta la muerte de cruz. Así, impulsados por la caridad que el Espíritu Santo difunde en sus corazones, viven más y más para Cristo y para su cuerpo, que es la Iglesia. Porque cuanto más fervientemente se unan a Cristo por medio de esta donación de sí mismos, que abarca la vida entera, más exuberante resultará la vida de la Iglesia y más intensamente fecundo su apostolado. Antes de movimiento, antes de federación, antes de estatuto, antes de reglamento, está que Dios nos ha elegido y nos ha destinado para que vayamos y demos fruto. Y de esa vida nuestra personal de entrega a Dios nuestro Señor, de esa unión con Dios, tanto más exuberante resultará la vida de la Iglesia y más intensamente fecundo el apostolado. O sea, antes que las instituciones humanas, los instrumentos humanos que nosotros podamos tener, las fórmulas canónicas, está que seamos verdaderamente personas consagradas a Dios nuestro Señor. Y eso es antes que cualquier otra cosa. Cuando se habla de la naturaleza de la congregación, hubo un padre, y me sorprendió mucho la pregunta, un padre me dice: padre, ¿qué le contestaría usted a alguien que le dice que él entró a una legión diferente y que se la han cambiado y que no es parte del Regnum Christi? Entonces, los que entramos hace mucho, en los 70s y en los 80s, solamente se hablaba en Vía Aurelia del Regnum Christi.
y todos los que están aquí, bueno, no veo bien allá porque hay unos focos aquí que no, pero todos los que están aquí entraron después de eso. O sea, la pregunta en el fondo es, o sea, ¿nos han cambiado algo de lo que éramos? No. Hemos expresado de manera diferente lo que hemos sido siempre. Incluso yo diría que lo que hemos sido siempre ahora lo hemos expresado mejor. Porque hay una realidad que es más completa que lo que era antes. Y hoy estamos aventurándonos con unos estatutos distintos de los de 2004 que expresan mejor la realidad de todo el Regnum Christi. Pero no ha cambiado la realidad. Yo entré al movimiento en 1972, entré a la vida consagrada en 1975, entré a la Legión en 1977. Y no siento que haya cambiado la realidad. Sí la hemos expresado de muchas formas distintas. Lo mismo, aunque entiendo la pregunta porque es una preocupación eclesial del día de hoy, el papel de los laicos en la Iglesia. Lo menciona el Papa Francisco con frecuencia. No creo que los laicos, o sea, lo mencionó el padre Andreas, estén en una situación que sea menor que antes. Creo que mantienen la misma libertad que han tenido siempre, como la libertad de los fieles laicos de la Iglesia de asociarse, y la vida del miembro del movimiento, la vida de los equipos del movimiento, de las secciones del movimiento, mantiene toda su libertad y toda su capacidad de iniciativa para transformar su vida personal, su vida familiar, su vida social y escoger sus propios apostolados, sus propias iniciativas apostólicas. Entonces no creo que tengan menos papel los laicos de lo que han tenido siempre, ni menos papel del que deben tener. Ahora, ciertamente hay una discusión válida en toda la Iglesia hoy, y es válida también en el movimiento Regnum Christi, de cómo aprovechar mejor las capacidades, las potencialidades, los conocimientos técnicos, profesionales, de los laicos que no tenemos muchas veces nosotros por nuestra formación filosófica y teológica, para ayudar en el gobierno. Eso es una pregunta perfectamente válida, pero no en el cuanto a que si el papel de los laicos en el movimiento quedó disminuido. Quedó igual que ha estado siempre. Incluso hoy ya hemos encontrado fórmulas en estos estatutos y ya desde antes en la práctica de que pudieran tener lugar en algunos órganos de gobierno. Pero en este momento, con esta federación, que para mí es una gran bendición de Dios a lo que hemos llegado, tienen el papel que tienen, porque esa es la figura jurídica a la que hemos llegado. El número 2 de las constituciones, y esto hablo a los legionarios, dice el 2.2, uno, buscan la propia santificación, y ya lo mencionaba antes con la Perfecta Caritatis, y el 2.2 dice, se entregan con generosidad y pasión a la salvación de las almas en el servicio y la edificación de la Iglesia por medio de la oración, el testimonio de vida y el apostolado. Luego me fui al ritual, no sé si lo voy a encontrar así rápido, pero es curioso en el ritual la fórmula que haces cuando entras al noviciado y cuando vas a hacer los votos. Dice, teniendo los candidatos la mano en el pecho,
el que preside los interroga. ¿Qué piden a Dios y a nuestra congregación? Y dice los candidatos: ser admitido al noviciado de los legionarios de Cristo, para conocer mejor mi vocación y hacer experiencia del modo de vida en la congregación y el Regnum Christi, y conformar mi mente y corazón con su espíritu, con intención de profesar los consejos evangélicos dentro de ella. Algo semejante se dice cuando es la profesión. Queridos hermanos, que piden a Dios y a su Santa Iglesia: consagrarme a Dios como legionario de Cristo para servir a la Iglesia y al Regnum Christi. Si ponemos esto junto al número 2, pues estamos consagrándonos a la Iglesia y al servicio de las personas del Regnum Christi. Creo que los que discutieron, creo que fue el padre Gabriel, que decía cuál era el papel de los legionarios, que se habían concentrado a ver cuál era el papel de los legionarios. Bueno, pues aquí está. O sea, nosotros tenemos como ministros de Dios, tenemos un papel de servicio especial en la Iglesia y para todos los miembros del Regnum Christi. Esto es a propósito del padre que me preguntaba que si le habíamos cambiado las cosas. O sea, no le cambiamos las cosas. Y luego, como no sabía también que habían platicado, me fui a los comunicados de 2014. Y dice el camino hacia el futuro. Y es el mismo camino hacia el futuro de hoy, creo. La vida del movimiento continúa y seguiremos viviendo estrechamente unidos en el servicio a la misión con las diferentes realidades en las que se articula la vida del Regnum Christi y en las obras de apostolado. El capítulo general exhorta a los legionarios a retomar la tarea de evangelizar en comunión con los otros miembros del movimiento. Estos años han estado caracterizados por una fuerte introspección que ha sido necesaria y que en cierto sentido tiene que continuar, pero no podemos olvidar a qué nos ha llamado el Señor y cuál es nuestra razón de ser en el seno de la Iglesia. Mientras la configuración canónica del movimiento sigue madurando en diálogo con la Santa Sede, debemos fortalecer e institucionalizar en la medida de lo posible y conveniente los cauces que nos permitan expresar y vivir la comunión que nos une y lograr una adecuada colaboración y coordinación entre las distintas vocaciones, según corresponde a lo que el Regnum Christi es ya de hecho. La colaboración y participación que efectivamente logremos vivir será el mejor testimonio y una buena base para presentar a la Iglesia una configuración definitiva que sea expresión de nuestra realidad. Esta tarea requiere diálogo y sentido de lo esencial para definir soluciones eficaces. Pedimos también a todos los legionarios de Cristo que a la luz de Dios profundicen en la oración, la reflexión y el diálogo en su pertenencia al Regnum Christi, para que sin dejarse vencer por las dificultades y tensiones inevitables en el trabajo de cada día, puedan valorar aún más la unidad del movimiento y la riqueza de las diversas vocaciones que lo conforman, y creen así un clima de comunión, colaboración y servicio mutuo entre todos. Creo que esto es algo de lo que tenemos que buscar en este momento. O sea, lo que dijimos hace 5 años, hoy sigue siendo válido con una realidad ya caminada, ya estudiada, ya reflexionada, ya orada. Bueno, otra vez se vuelve punto de partida. Punto de partida desde ahora, la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica seguramente nos puntualizará algunas cosas, nos retocará algunas cosas. No creo que nos eche para atrás
los estatutos, o sea, los hemos hecho en diálogo con ellos. El Monseñor Rodríguez Carballo vino y ustedes lo vieron y lo escucharon, o sea, con optimismo él mismo hacia los pasos que hemos ido dando. Entonces es cuestión de tiempo, de ser pacientes y esperar una respuesta de la Iglesia que seguramente nos iluminará en algunas cosas. A inicios de 2001, Juan Pablo II, con su palabra profética, puso de relieve algunos aspectos de nuestro carisma apostólico. Muchas cosas, dulces y amargas, han acontecido entre nosotros desde aquella fecha memorable. Pero esas palabras del Vicario de Jesucristo mantienen toda su fuerza y las proponemos en esta ocasión para inspiración de todos nosotros. Otro rasgo que distingue vuestro carisma es el celo apostólico. O sea, déjense de estructuras, vamos a usarlas todo lo que podamos, pero o sea, lo que está como don de Dios a nosotros y como don de Dios a través de nosotros a la Iglesia es el carisma. Otro rasgo que distingue vuestro carisma es el celo apostólico. Lo mostráis en todas las obras que habéis emprendido, especialmente en la educación, en la evangelización, en las comunicaciones sociales, en la difusión de la doctrina social de la Iglesia. O sea, esto es lo que tenemos que hacer, que se note nuestro ardor, nuestro celo apostólico, nuestro amor a Cristo y a su Iglesia y a las personas. Eso es lo que es realmente importante en el movimiento, en la Legión de Cristo. Que nosotros nos llenemos de Cristo, el número 3 de nuestras constituciones, con un amor real, personal, viril, en los estatutos fiel y apasionado a Jesucristo. Y el número 4, que de ese amor vivamos el misterio de Cristo que nos llama, nos convoca, nos instruye y nos lanza. Y nos lanza a formar a otros como apóstoles. Creo que esto es lo que es la síntesis de los estatutos y lo que es la Legión y el movimiento Regnum Christi. No sé si haya alguna pregunta, alguna cosa, pero pues dice el Padre que ya es tiempo. Pues muchas gracias.